Granulometría. La granulometría se define como la distribución de los diferentes tamaños de las partículas de un suelo, expresado como un porcentaje en relación con el peso total de las muestras secas. Aprenderemos a utilizarla como un instrumento en la clasificación de los materiales, ya que la descripción por tamaño tiene especial interés en la selección de materiales para relleno de carreteras y presas, los cuales requieren materiales con graduaciones determinadas. El método de determinación granulométrico más sencillo es el tamizado, el cual es un proceso físico con el objeto de separar la materia en sus distintos tamaños. Se realiza con una herramienta denominada tamiz, puede ser simplemente una red o un proceso industrial. Tamizado. El tamizado consiste en hacer pasar las partículas por una serie de mallas de distintos anchos de entramado, a modo de coladores, que actúan como filtro de los granos que se llaman comúnmente columna de tamices. El tamizado puede realizarse en seco o en húmedo. En seco, el material está en polvo y el tamizado en húmedo se efectúa con adición de agua o un fluido al material como el esmalte. En cerámica su uso está más que justificado, ya que no es de utilidad para un análisis de los componentes, para una mayor uniformidad en los esmaltes, así como para que no se atoren las herramientas. Se clasifican según los orificios que tienen por unidad de medida. Se denomina escala Mesh. La granulometría es la distribución de los tamaños de las partículas de un agregado, tal como se determina por análisis de tamices, a partir de la norma ASTM C136. El tamaño de partículas del agregado se determina por medida de tamices de malla de alambre de aberturas cuadradas. Los 7 tamices estándar ASTM C33 para agregado fino tiene aberturas que varían desde la malla número 100, 150 micras hasta 9.52 milímetros. Distribución granulométrica. Se denomina distribución granulométrica de un suelo a la división del mismo en diferentes fracciones, seleccionadas por el tamaño de sus partículas componentes. Las partículas de cada fracción se caracteriza porque su tamaño se encuentra comprendido entre un valor máximo y un valor mínimo, en forma correlativa para las distintas fracciones, de tal modo que en el máximo de una fracción es el mínimo de la que le sigue correlativamente. Clasificación granulométrica. Se denomina clasificación granulométrica o granulometría a la medición y graduación que se lleva a cabo de los granos de una formación sedimentaria, de los materiales sedimentarios, así como de los suelos, con fines de análisis, tanto de su origen como de sus propiedades mecánicas, y el cálculo de la abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala granulométrica. La escala granulométrica está representada por partículas con sus respectivos tamaños. A continuación se tiene la arcilla, que es menor de 0,002 milímetros, limos de 0,002 a 0,06 milímetros, las arenas de 0,06 a 2 milímetros, las gravas de 2 milímetros a 6 centímetros, el canto de 6 a 25 centímetros y los bloques mayores a 25 centímetros. Curva granulométrica o gráfica granulométrica. La distribución del tamaño de las partículas que constituyen un suelo grueso se puede expresar gráficamente mediante una curva de distribución granulométrica. Para trazar dicha curva se usa el eje de las ordenadas a fin de localizar el porcentaje de partículas en peso, cuyo tamaño resulta menor que el diámetro dado por eje de las abscisas. Entonces, una curva granulométrica nos indica en general el tamaño de los granos y la buena o mala graduación de estos. A partir de la curva de distribución granulométrica pueden obtenerse dos importantes indicadores que garantizan a un suelo.
El coeficiente de uniformidad, CU. El coeficiente de curvatura, CC. El coeficiente de uniformidad, CU, representa la extensión de la curva de distribución granulométrica, es decir, a mayor extensión de esta curva, se tendrá una mayor variedad de tamaño, lo que es propio de un suelo bien graduado. Generalmente esto se cumple en arena para un CU 6 y en gravas con un CU4. El coeficiente de curvatura CC nos indica una curva granulométrica constante, sin escalones. Esto se cumple tanto en arenas como gravas para cuando y CC3. Por lo tanto, ambos coeficientes sirven para indicarnos de una manera práctica y sencilla en el laboratorio cuando un suelo se encuentra bien graduado o mal graduado. Donde D10, diámetro efectivo, o sea, el diámetro que corresponde a las partículas cuyo tamaño es mayor o igual que el 10% en peso del total de partículas de un suelo. D30, diámetros de partículas cuyo tamaño es mayor o igual que el 30% en peso del total de partículas. D60, diámetro de partícula cuyo tamaño es mayor o igual que el 60% del peso total de las partículas. A continuación realizaremos el trazo de una curva granulométrica. Se tiene una muestra del suelo, la cual se hizo pasar a través de una serie de mallas para determinar su granulometría. Las mallas que fueron ocupadas fueron las mallas de la número 4 a la número 200, con su respectiva abertura en milímetros. Aquí hay que recalcar la importancia de la malla número 4 y de la 200. La 4 nos indica la diferencia entre una grava y una arena, ya que el material que se ha retenido en ella será una grava. El que pase es una arena, siempre y cuando no pase la malla número 200 de 0.075 milímetros, ya que las partículas que pasen esta malla son consideradas partículas finas y pueden ser arcillas o limos. Una vez aclarado esto, vamos a explicar esta gráfica. Esta gráfica se compone de dos ejes. Este eje de las abscisas está en escala logarítmica de base 10. Esto quiere decir que va decreciendo, dividiéndose entre 10. Aquí el valor mayor es 10, de ahí decrece a 1, de 1 a punto 1 y de punto 1 a punto 0,1. Y tienen la misma distancia entre cada uno. En el eje de las ordenadas está el porcentaje que pasa, que es esta columna. El porcentaje que pasa está dado en escala natural, va del 0 al 100%, y están marcadas con rojo estas líneas del 10, del 30 y del 60%, ya que nos van a ayudar para calcular los coeficientes de curvatura y de uniformidad más adelante. Lo primero, vamos a colocar los puntos para hacer el trazo de nuestra curva. Como les dije, esta es una escala logarítmica, bueno, semilogarítmica, ya que hay un eje en escala natural y uno en escala logarítmica. Entonces del 1 al 10 van a ser espacios más grandes, por ejemplo del 1 al 2 estaría aproximadamente acá, 1 al 3, al 4, al 5, 6, 7, 8, 9 y se irían haciendo más pequeños entre más se vayan acercando a este lado. Lo mismo del punto 1 y del punto 0,1 al punto 1. Entonces, primero, 4.75 milímetros, 100%, estaría aproximadamente aquí. 4.75. La siguiente es la del 2, es un 97%, aproximadamente acá. La siguiente es la del 77%, 77.4 que pasa en el punto 85. Punto 85 ya caería entre punto 1 y punto 8, 79%, y estaría aproximadamente acá. Después
59.4% del tamaño de partícula de 0.425. 0.425 vendría a estar aproximadamente aquí, y acá colocaríamos este punto. El siguiente es el punto 15. Punto 15 y es 23%. 23% estaría aproximadamente aquí, punto 15. Muy bien, por acá. Y finalmente, en el punto 0.75 solamente hay un 1.2%. Este estaría por acá. Y lo único que resta es realizar el trazo de la curva. Unimos estos puntos. Vamos uniendo. Y así obtenemos nuestra curva de distribución granulométrica. Ahora, para saber si la arena está o no está bien graduada, nos vamos a apoyar en el coeficiente de uniformidad y en el coeficiente de curvatura. Aquí tenemos una condición del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, el cual nos dice que si tenemos una arena, el coeficiente de curvatura debe ser mayor a 6 y el coeficiente de uniformidad debe de estar entre los valores 1 y 3. ¿Esto con qué propósito? Para si cumple estas condiciones, es un suelo bien graduado y tiene la letra W. Si fuera un suelo mal graduado, tiene la letra P, de pobremente graduado. Primero hay que definir si es una arena, si es una grava o si es una arcilla. Como ya les dije, aquí este suelo pasa la malla número 4. Eso quiere decir que es una arena. Siempre y cuando no pase la malla 200 más del 50%. Entonces, este suelo está constituido principalmente por arena y solamente un 1.2% es suelo fino. El símbolo que se le pondría sería la letra S. S de sand o arena. Ahora vamos a calcular los coeficientes. Primero, coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad va a ser igual al tamaño de partícula sub 60 sobre el tamaño de partícula sub 10. Y vamos a definir esos tamaños de partícula ahora. Primero, el D sub 10. D sub 10 va a ser igual a donde cruce esta línea horizontal de apoyo que pusimos, donde cruce a la curva de granulometría, y lo proyectamos hacia abajo. Entonces cruza aquí y si proyectamos hacia abajo es aproximadamente 0.1 milímetro. 0.1 milímetro. Ahora vamos a hallar D sub 30 y vamos a hallar D sub 60. D sub 30. Ahora igual nos apoyamos de esto, llegamos aquí y bajamos, es aproximadamente 0.18 milímetros. Hacemos lo mismo con D sub 60. Llegamos aquí, proyectamos hacia abajo y es aproximadamente 0.45 milímetros. Con estos valores ya podemos realizar nuestros cálculos. Tenemos el coeficiente de uniformidad que va a ser igual a 0.45 entre 0.1 igual a 4.5. Hacemos lo mismo con el coeficiente de curvatura, el cual tiene la siguiente fórmula. Coeficiente de curvatura es igual a D sub 30 elevado al cuadrado dividido entre el producto de D sub 10 por D sub 60. Esto va a ser igual a 0.18 al cuadrado dividido entre 0.1 que multiplica a 0.45. Y obtenemos 0.72.
Aquí podemos ver los valores que obtuvimos y los comparamos con las condiciones que nos dice el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, por lo que no es una arena que esté bien graduada, es una arena pobremente graduada. Así que el suelo quedaría clasificado como S de arena, sand, y P de pobremente graduada. Con eso terminamos. Curva granulométrica o gráfica granulométrica. La distribución del tamaño de las partículas que constituyen un suelo grueso se puede expresar gráficamente mediante una curva de distribución granulométrica. Para trazar dicha curva se usa el eje de las ordenadas a fin de localizar el porcentaje de partículas en peso cuyo tamaño resulta menor que el diámetro dado por eje de las abscisas. Entonces, una curva granulométrica nos indica en general el tamaño de los granos y la buena o mala graduación de estos. A partir de la curva de distribución granulométrica pueden obtenerse dos importantes indicadores que garantizan a un suelo. El coeficiente de uniformidad, CU. El coeficiente de curvatura, CC. El coeficiente de uniformidad, CU, representa la extensión de la curva de distribución granulométrica, es decir, a mayor extensión de esta curva, se tendrá una mayor variedad de tamaño, lo que es propio de un suelo bien graduado. Generalmente esto se cumple en arena para un CU 6 y en gravas con un CU 4. El coeficiente de curvatura CC nos indica una curva granulométrica constante, sin escalones. Esto se cumple tanto en arenas como gravas para cuando y CC3. Por lo tanto, ambos coeficientes sirven para indicarnos de una manera práctica y sencilla en el laboratorio cuando un suelo se encuentra bien graduado o mal graduado. Donde D10, diámetro efectivo, o sea, el diámetro que corresponde a las partículas cuyo tamaño es mayor o igual que el 10% en peso del total de partículas de un suelo. D30, diámetros de partículas cuyo tamaño es mayor o igual que el 30% en peso del total de partículas. D60, diámetro de partículas cuyo tamaño es mayor o igual que el 60% del peso total de las partículas. Granulometría de los agregados finos. Depende del tipo de trabajo, de la riqueza de la mezcla y del tamaño máximo del agregado grueso. En las mezclas más pobres o cuando se emplean agregados gruesos de tamaño pequeño, la granulometría que más se aproxima al porcentaje máximo que pasa por cada criba resulta lo más conveniente para lograr una buena trabajabilidad. En general, si la relación agua-cemento se mantiene constante y la relación de agregado fino a grueso se elige correctamente, se puede hacer uso de un amplio rango de granulometría sin tener un efecto apreciable en la resistencia. Entre más uniforme sea la granulometría, mayor será la economía. Las cantidades de agregado fino que pasan por las mallas de 0.30 milímetros número 50 y de 1.15 milímetros número 100 afectan la trabajabilidad, la textura superficial y el sangrado del concreto. El módulo de finura FM del agregado grueso o del agregado fino se obtiene conforme a la norma ASTM-C 125, sumando los porcentajes acumulados en peso de los agregados retenidos en una serie específica de mallas y dividiendo la suma entre 100. El
El módulo de finura es el índice de la finura del agregado. Entre mayor sea el módulo de finura, más grueso será el agregado. El módulo de finura del agregado fino es útil para estimar las proporciones de los agregados finos y gruesos en las mezclas de concreto. Granulometría de los agregados gruesos. El tamaño máximo del agregado grueso que se utiliza en el concreto tiene su fundamento en la economía. Comúnmente se necesita más agua y cemento para agregados de tamaño pequeño que para tamaños mayores. Para revenimiento de aproximadamente 1.7 centímetros para un amplio rango de tamaños de agregados gruesos. El número de tamaño de la granulometría o tamaño de la granulometría, el número de tamaño se aplica a la cantidad colectiva de agregados que pasa a través de un arreglo de mallas. El tamaño máximo nominal de un agregado es el menor tamaño de la malla, por el cual debe pasar la mayor parte del agregado. La malla de tamaño máximo nominal puede retener de 5 a 15% del agregado, dependiendo del número de tamaño. Agregado con granulometría discontinua. Consiste en un solo tamaño de agregado grueso, siendo todas las partículas de agregado fino capaces de pasar a través de los vacíos en el agregado grueso compacto. Las mezclas con granulometría discontinua se utilizan para obtener texturas uniformes en concretos con agregados expuestos. También se emplean en concretos estructurales normales, debido a las posibles mejoras en densidad, permeabilidad, contracción, fluencia, resistencia, consolidación y para permitir el uso de la granulometría de agregados locales.